bienvenidos, bienvenides, todas las asistentes ponentes. Pues es un gusto hoy encontrarnos en esta mesa. Bueno, vamos a empezar con el trabajo de Jan Kaznick. Él es licenciado en Ciencias Políticas, actualmente es maestrante en Estudios de Género por el Colegio de México, en Centros de Estudios Sociológicos, Programa Interdisciplinario de Estudios de Género. Es licenciado en Ciencias Políticas por Sciences Po París, con mención honorífica. Actualmente es maestrante del Programa Interdisciplinario de Estudios de Género del Colegio de México. Durante su licenciatura organizó actividades de sensibilización junto con la Secretaría de Educación Pública de la región de Borgoña para los estudiantes de secundaria y preparatorias públicas en Dijon sobre temas de sexismo, de violencia y de las oportunidades y los peligros de la sociabilidad en los espacios virtuales. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Espero que todos estén muy bien y yo estoy muy contento de poder compartir este espacio de reflexión con ustedes. Y bueno, muy brevemente, antes de empezar mi ponencia, me gustaría agradecer a distancia a mis amigas y compañeras Mathilde y Elis, que llevé a cabo esta investigación, y también a nuestro profesor de sociología, Gilles Laferté, sin quienes no hubiera podido presentar esta investigación hoy en día. Bueno, y la investigación lleva por nombre La sociabilidad en las aplicaciones de citas Tinder y Grindr, los usos y los usuarios de las aplicaciones de ligue en Dijon, Francia. Y esta investigación la llevamos a cabo en 2018. Fue una investigación cortita que llevamos a cabo en el marco de un curso de investigación sociológica entre el noviembre y el mes de diciembre de 2018. La llevamos a cabo en una ciudad que se llama Dijon y que está situada en el este de Francia, que es una ciudad mediana con unos 150,000 de habitantes. Nuestro objetivo era revisar una investigación que se llevó a cabo en los años 80 sobre la construcción de parejas en Francia. La llevaron a cabo dos sociólogos franceses bastante conocidos, Michel Bozon y François Héron. Y entonces, como ya dije, la particularidad de esta investigación es que se sigue usando como referencia, por lo menos en el contexto francés, en lo que refiere a la investigación sobre la formación de parejas, pero nosotros consideramos que ya estaba rebasado ese trabajo en algunos aspectos. ¿Por qué? Porque por la época en la que se llevó a cabo, por ejemplo, todos los cuestionarios estaban concebidos nada más para parejas heterosexuales y monogámicas, ¿no? Y también, pues cuando ellos hicieron este trabajo, todavía no existieron las tecnologías digitales tales como las conocemos el día de hoy, con todas las posibilidades y retos que nos ofrecen, ¿no? Incluso lo que nos interesaba a nosotros, las aplicaciones de ligue como Grindr y como Tinder. Entonces a nosotros nos pareció muy interesante repensar esta noción de pareja heterosexual y monogámica a través de las experiencias de los usuarios de aplicaciones de citas. Nuestra idea era identificar los principales grupos de usuarios de estas aplicaciones y también los usos que hacen de ellas para apropiarse de ellas como de nuevos espacios de sociabilidad. Entonces, ya teniendo en cuenta un poco esos elementos introductorios, la investigación se articuló alrededor de la siguiente pregunta: ¿cuáles usos y cuáles usuarios de las aplicaciones de ligue en Dijon a finales de la década de 2010? Bueno, ahora pasemos a lo que me parece más interesante, que es la parte metodológica. Para llevar a cabo esta investigación había varias posibilidades. Muchas investigaciones de este tipo se centran nada más en una observación pasiva de los perfiles, digamos. Es decir, que quienes investigan pues abren perfiles en las aplicaciones,
pero nada más observan como las modalidades de funcionamiento sin realmente entrar en contacto con los usuarios. Nosotros decidimos crear los perfiles en Grindr y en Tinder. Bueno, aquí no me voy a extender mucho sobre la presentación de estas aplicaciones. Simplemente decir que son aplicaciones más usadas de ligue, ¿no? De citas, y que Tinder está sobre todo destinado al público heterosexual, aunque también lo pueden usar personas no heterosexuales, mientras que Grindr sí está como más enfocado en los usuarios hombres, homosexuales o bisexuales. Y entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, hay que saber también que estas aplicaciones tienen una versión gratuita y otra versión que es como premium con ciertas características más avanzadas. Sin embargo, nosotros decidimos usar nada más la versión gratuita porque pues pensamos en que esta versión sería suficiente para nuestros objetivos de investigación. Entonces abrimos los perfiles en los cuales pusimos la descripción que ustedes pueden leer en la pantalla, en donde dejamos bastante claro que éramos estudiantes de sociología y que estábamos recolectando pues experiencias acerca de los usos de estas aplicaciones y que pues las personas que estuvieran interesadas en cooperar con nosotros se pusieran en contacto, ¿no? Y después, también lo que estuvo muy interesante es qué perfil elegir, ¿no? Lo que hicimos en un primer tiempo fue hacer un perfil mío, ¿no? Por así decirlo, sin poner mi foto, no pusimos una foto, pero lo que sí hicimos fue que hicimos perfiles de un hombre homosexual de 20 años. En Tinder no pusimos esta restricción, pusimos bisexual para ampliar nuestro campo de posibles sujetos de investigación. Pero en Tinder nos pasó algo muy interesante y lo que nos pasó fue que nada más hacíamos match con personas, con hombres homosexuales, no hacíamos match con otro tipo de usuarios. Entonces decidimos después modificar nuestro perfil y por un perfil de mujer. Y lo que teníamos muy presente desde el principio era querer lograr una comprensión mucho más fina de estos espacios, más allá de cómo comúnmente se piensan, ¿no? Como unos lugares de ligue, de búsqueda de encuentros sexuales, y justamente poner en perspectiva, con la ayuda de esta investigación, la formación de parejas, de sociabilidad y de identidades de género. Entonces, para ello, procedimos en dos pasos. El primer paso consistió en hacer un cuestionario en Google Forms, que es una herramienta que pensamos que era muy práctica, porque pues nada más es suficiente compartir el vínculo y ya uno le da clic y puede de manera anónima contestar, ¿no? Eso nos pareció súper importante y más en un contexto en donde todos no necesariamente a todos no se les hace necesariamente fácil, ¿no? Hablar de los usos de estas aplicaciones. Entonces, pues a través de nuestro perfil empezamos a platicar con las personas y les pasábamos la liga del cuestionario, ¿no? Entonces fue como un contacto un poco más directo para construir una relación de confianza. En unas pocas semanas obtuvimos 250 respuestas a nuestro cuestionario y luego pasamos a la fase de entrevistas semiestructuradas con los sujetos. Aquí nada más hicimos 3 entrevistas por el carácter temporal muy limitado, ¿no? Pero estuvo muy interesante porque al momento de hacer ya la entrevista, nosotros ya tuvimos chance de revisar las respuestas de los sujetos al cuestionario, ¿no? Entonces, lo que ellos no necesariamente, o sea, ellos lo sabían porque nos compartieron, por ejemplo, su dirección de correo electrónico, entonces ellos sabían, ¿no? Que los podríamos identificar, pero no necesariamente tuvieron presentes como las respuestas que dieron en el cuestionario y que como veremos en ciertos aspectos, pues les fue más fácil hablar de eso en el cuestionario que en la entrevista de cara a cara, ¿no? Como veremos.
un poco más adelante. Y ya antes de compartir los principales hallazgos, creo que es súper importante aquí compartir una reflexión con ustedes sobre cómo nos posicionamos nosotros, quienes investigamos en estos espacios. Porque hay que decirlo. 5 minutos, por favor, disculpe. Ay, gracias, sí. Es sumamente incómodo porque, bueno, para mí por lo menos lo fue, porque pues a pesar de precisar que ese perfil se utilizaba para una investigación, pues también nos llegaban propuestas de encuentros sexuales, de compra de servicios sexuales, de compra de drogas y otros, ¿no? Entonces, para mí esta investigación me ha hecho reflexionar un montón sobre no solo las posibilidades de Internet como un nuevo objeto de estudio, sino también cuáles son las posibilidades y retos, ¿no? Hay que decirlo, que nos ofrece a quienes investigamos. Ya un poco para los resultados, para ir cerrando, entonces en Tinder descubrimos que los usuarios eran sobre todo jóvenes y predominantemente heterosexuales, y también de espacios más urbanos, ¿no? Lo que descubrimos es que estas aplicaciones no funcionaban tanto en, por ejemplo, en los espacios más rurales. Y aunque Tinder tiene toda una estrategia de marketing que promociona la búsqueda de una pareja, ¿no?, monogámica heterosexual, también descubrimos que se usa para otros propósitos, para tener encuentros sexuales o para simplemente conocer a otras personas. Y último hallazgo importante en Tinder fue que muchas personas lo usan sin realmente saber decir por qué, ¿no? Pero mientras tanto ahí siguen. Y en Grindr encontramos a dos grupos de usuarios dominantes, que eran los jóvenes de 18 a 30 años y luego personas mayores de 45 años. Y aquí, platicando un poco más con ellos, nos dimos cuenta que para las personas LGBT, estas aplicaciones constituyen un nuevo espacio de sociabilidad, que por ejemplo ellos, en un contexto como el de Dijon, de una ciudad relativamente pequeña, con pocos lugares físicos de sociabilidad, pues para ellos eso era realmente una nueva manera, ¿no?, de entablar la sociabilidad con otras personas LGBT. Bueno, ya para concluir, esta investigación creo que puede ser muy importante e interesante para reflexionar sobre los tránsitos entre los espacios digitales y físicos, que como esperé haber mostrado, no se pueden estudiar de manera separada. Y también creo que sería muy interesante seguir reflexionando sobre cómo podemos nosotros acercarnos a estos espacios y también sobre los retos que nos ofrecen, porque no solamente son espacios que ofrecen nuevas sociabilidades, también son espacios a riesgo. Como ya les dije un poco, lo que salió de mi propia experiencia, ¿no?, de contacto con prostitución, con drogas, con prácticas sexuales no protegidas y ese tipo de comportamientos. Muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos los hallazgos de tu investigación. Pues sí, es interesante también ver ambos lados de las plataformas, ¿no? Por una parte, sí, la socialización que se da, pero también esta otra, ¿no?, los riesgos que abordas tú, muy puntual. Bueno, les recordamos al público que cuando concluyamos de presentar las ponencias, se va a dar la propuesta de que pregunten por el chat. Entonces, pues si tienen ya alguna pregunta para allá, la pueden ir escribiendo. Y bueno, ahora vamos a dar paso a la segunda participación. Es el trabajo de Dalinda Isabel Sandoval, en coautoría con la doctora María del Refugio Navarro Hernández. Dalinda es especialista en género, juventud y medios de comunicación. Es doctora en innovación educativa, realizadora audiovisual, docente e investigadora de la Universidad Autónoma de Nayarit. Y sus líneas de investigación son género, juventud, violencia y medios de comunicación. La doctora María del Refugio es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Nayarit. Actualmente es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, el SNI. Imparte docencia en los programas de doctorado de Ciencias Sociales, maestría en Desarrollo Económico local,
maestría en estudios de género y licenciatura en educación infantil. Pertenece al cuerpo académico de Sociedad y Región. El trabajo que nos van a presentar es Espacios virtuales y violencia en estudiantado de educación media superior en la Universidad Autónoma de Nayarit en tiempos de confinamiento. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Como ya mencionó nuestra coordinadora Angélica, mi nombre es Dalinda Sandoval Acosta y la ponencia se llama Género, Espacios Virtuales y Violencia en el Estudiantado de Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Nayarit en tiempo de confinamiento. Bueno, aquí nos hacemos una pregunta. ¿Cuáles son los costos de la violencia ante el confinamiento en la juventud de Nayarit? Y la violencia en espacios virtuales y no virtuales es uno de ellos, y la pandemia de COVID ha sido un caldo propiciatorio para ejercerlo. En la metodología implementada se utilizó un instrumento empleado basado en el cuestionario de violencia escolar 3, adaptado al contexto de las escuelas de educación media superior de la Universidad Autónoma de Nayarit, complementando con variables que permiten identificar además otros elementos como las percepciones de género que posee el alumnado, las violencias ejercidas en sus relaciones de noviazgo a través de espacios virtuales durante el confinamiento. El estudio se realizó en escuelas de educación media superior pertenecientes a la universidad en todos los grados de educación media superior. Y para la muestra se consideraron siguientes escuelas en los diferentes municipios: Santiago Ixcuintla, Tecuala, Acaponeta, 2 escuelas preparatorias de Tepic, una en Ixtlán, Compostela y San Blas, abarcando de esta manera la zona norte, sur, centro del estado, con una representatividad de encuestas, con una representativa de 456 encuestas para una población mayor de 15,000 estudiantes. También cabe mencionar que se llevó a cabo un taller de género y comunicación del cual obtuvimos información. Los resultados. Bueno, aquí los jóvenes las jóvenes nos dicen que los medios más utilizados para establecer comunicación entre sus compañeras y compañeros es mediante el WhatsApp y con un porcentaje mayor en las mujeres. Esto porque durante el confinamiento las mujeres se quedaron en casa, donde hacían labores domésticas de cuidado y además de las labores escolares, mientras que los hombres, algunos mencionan que tuvieron que dejar labores escolares para irse a trabajos productivos como el campo, para ayudar en la economía familiar, y otros mencionan que también buscaban espacios para poder salir y estar fuera de casa. El Facebook, aquí lo vemos con un menor porcentaje. Les hicimos la pregunta que durante el confinamiento si les han enviado fotos o videos sexuales, si les han amenazado a través de Facebook, si me han pedido que les envíe fotos y videos sexuales, me han insultado o amenazado a través del WhatsApp, me han tomado fotos para subirlas a las redes y burlarse de mí, han publicado fotos ofensivas más en alguna red social, me han grabado videos míos para subirlos a las redes y burlarse de mí, han publicado videos ofensivos míos en alguna red, me han tomado fotos y videos sexuales publicados en Facebook. Y bueno, aquí el 28.28% de mujeres menciona que me han pedido que les envíe fotos y videos sexuales, contra un 12.63% de los hombres. Y el 27.27% de las mujeres mencionan que me han enviado fotos y videos sexuales. Y también se les hace la pregunta que durante el confinamiento son las mismas preguntas que se hicieron antes, y aquí cabe mencionar que los hombres mencionan
que he insultado o amenazado a través de WhatsApp con un 27.71%. Ha amenazado a través de Facebook con un 17.65% y he pedido que me envíen fotos y videos sexuales con un 17.65% también. Contrario a las mujeres, que he insultado o amenazado a través de Facebook y he publicado videos ofensivos de algún compañero en alguna red social. Aquí vemos que los hombres lo que hacen es amenazar a través de las redes y las mujeres lo que hacen es burlarse de las y los otros. Y se les pregunta quién me ha violentado. Con un porcentaje de un 13.04, los hombres mencionan que un compañero de grupo y un 19.57 mencionan que es otra persona. Y las mujeres mencionan que otra persona le ajena con un 33.70, como lo pueden ver en la gráfica. Y bueno, también tenemos este curso que se llevó a cabo de género y comunicación, donde cabe mencionar que al inicio las y los estudiantes no tenían conocimiento sobre lo que eran las cuestiones de género ni tampoco las violencias. Y conforme estuvieron avanzadas las semanas, empezaron como a identificar qué tipos de violencias transitaban, ya sean virtuales o presenciales, en casa o fuera de ella, y estos son algunos de los resultados que les leeré a continuación. Y Carolina, estudiante de preparatoria, dice: toda esta semana he visto a uno de mis primos gritarle a mi tía. No es la primera vez que lo hace. Ahora es más agresivo. Sin nada de respeto, le hace todo, me estresa demasiado su conducta, la trata como esclava. Carolina mencionaba que antes era algo común ver esos gritos y ofensas, pero que ella no lo sentía como que fuera una violencia. Anaí menciona, dice: estuve bajando mucho de peso al inicio de la cuarentena, por salud, por mi autoestima, por diversas razones. Y varias personas, tanto hombres como mujeres, me dijeron que perdí mi figura, lo que me hacía ver bien como mujer, que perdí mi chiste. Y creo que todo eso no se debe basar en un cuerpo. Las mujeres somos mucho más que una talla y una figura. Anaí mencionaba que ella, cuando compartía las fotos o videos en las redes sociales, estas eran algunas de los comentarios que le hacían llegar. Por otra parte, Gis dice: durante la semana, en una ocasión nos encontrábamos en casa solamente mi mamá y yo. Salí de bañarme y solo traía una blusa y pantaleta, y así salí del baño para ir a mi cuarto. Yo sabía que solo estaba mi mamá, por eso no vi problema alguno. Sin embargo, mi mamá me dijo: cámbiate rápido, luego te quejas porque tu papá te ve como mujer y no como hija. Esto me hizo sentir coraje, pues mi papá no debería verme con morbo, estuviera yo con ropa o no. Y además mi mamá estar consciente de ello. Gis menciona que ella ya había dejado su pueblo para irse a estudiar a Tepic, a la universidad. Entonces, a ella al regresarse, dejar el trabajo, su independencia, pues la enfrentó a la violencia ejercida en la familia. Nancy nos dice: hoy me enteré de que chicos de Tepic tienen un grupo donde comparten fotografías íntimas de chicas que confiaron en ellos y de otras a las que tomaron su foto sin permiso. En casa escuché: ¿por qué son tan tontas? Sonia dice: voy a hablar de lo que seguramente todos ya lo estén haciendo, el caso del feminicidio de Diana. Una noticia que tomó por sorpresa a todo el estado, aunque actos como este se comentan día con día. Diana Raigosa era una joven universitaria de 21 años. Al final de todo, si existe algo más mortal que un virus, es la misma sociedad. Hay una probabilidad que después de un tiempo todo vuelva a la normalidad, pero hoy tengo miedo y estoy cansada de sentirlo. Puedo comentar que la noticia del feminicidio de Diana se hace viral por las redes sociales, ya que
todas las personas que estábamos en confinamiento, eran los primeros meses del confinamiento y estábamos como que atentos a comunicados, a lo que fuera, ¿no? Entonces, esta noticia se hace viral, indigna a toda la sociedad y se hacen algunas acciones, tanto virtuales como presenciales, para exigir justicia. Y Angie, también estudiante de preparatoria, menciona, en el poblado del Nayar ocurrió otro feminicidio. Leonila fue asesinada por su esposo en estado de ebriedad y recalco, nos tenemos que quedar en casa por la contingencia, pero ni ahí estamos seguras. Creo que las autoridades deben de prestar más atención a estos poblados que han sido un poco olvidados. El 5 minutos, por favor. El poblado del Nayar se encuentra en la Sierra de Nayarit y bueno, este feminicidio que se da a Leonila fue unas horas después del feminicidio de Diana. Y bueno, como para cerrar, mencionaré que la juventud universitaria durante el confinamiento ha pasado la mayor parte del tiempo navegando en Internet, con una diferencia menor en las estudiantes, ya que ellas mencionan tener tiempo de convivencia familiar, por lo cual perciben que los cambios en su rutina no han cambiado, ya que se siguen empleando en las labores del hogar y del cuidado, así como escolares, comparado con los hombres, que aumentó el tiempo en línea para el uso recreativo, debido a que históricamente conviven mayor tiempo fuera de casa. Por lo que podemos decir que la pandemia nos confirma el uso constante de la tecnología, lo cual propicia espacios que traspasan el límite privado y público y promueve el ejercicio de la violencia en espacios virtuales de manera natural, sin olvidar que la violencia se incrementó en los hogares durante la pandemia, en los espacios privados. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Qué importante investigación abordada al interior de las estudiantes universitarias y en la escala municipal. Y aparte también estos municipios cuentan con una alerta de violencia de género. Entonces ahí tendría que darse toda una política preventiva con estas poblaciones que están en un riesgo continuo y que pues la violencia ahora en el contexto del COVID está manifestándose en los múltiples espacios, ¿no? Entonces, pues, el cuerpo de las mujeres sigue siendo ese espacio de acoso, de hostigamiento, de violencias sexuales en las distintas manifestaciones. Muy importante trabajo y muchas felicidades. Pasamos ahora con la otra ponente. Déjame presentarte. Adriana Montserrat Cedillo es candidata a doctora en Ciencias Sociales por Estudios de Género por la Universidad Estadual de Campinas, Brasil. Es estudiante en el área temática de estudios de género. En 2019 realizó una estancia de investigación en la Universidad Libre de Berlín, en el Instituto de Estudios Latinoamericanos, y es maestra en comunicación por el programa de posgrado en comunicación de la Universidad Federal de Paraná, cuyas líneas de investigación son comunicación política y actores colectivos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo voy a hablar un poco sobre cómo los periódicos digitales funcionan en el espacio público y sobre cómo fueron representados los movimientos feministas en México en 2020. Bueno, primeramente, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, primeramente voy a situar un poco el trabajo en un contexto actual y también en un contexto teórico, muy rápidamente, ¿ok? Bueno, la pandemia de COVID debate el tema de la violencia de género presente en la dinámica familiar y social del confinamiento, así como su análisis desde un punto de vista interseccional. En México se estima que la violencia al interior de los hogares aumentó significativamente con respecto al año anterior, situación que ha podido observarse en las estadísticas de llamadas al 911 relacionadas con violencia sexual, familiar y contra las mujeres. En este contexto, diversos colectivos feministas se movilizaron en las principales ciudades mexicanas para recordar la violencia de género en México, la falta de justicia en los casos de feminicidios, así como la legalización del aborto. Las fechas de las principales marchas de 2020 se dieron lugar el 8 de marzo, el 15 de septiembre y el 28 de septiembre.
Bueno, voy a hablar un poco sobre cómo se da esta construcción del espacio público y privado, cómo se entiende el espacio público y privado, tanto en el área de la comunicación y en los estudios de género, muy rápidamente también. Bueno, cuando se habla de los espacios público y privado, hay una diferencia en el planteamiento de los estudios de la comunicación y de los estudios de género. Los primeros se dedican a la reflexión en torno a cada espacio, sus cualidades, transformaciones históricas y culturales, así como la incidencia de los medios de comunicación en estos cambios. Habermas realizó una indagación histórica exhaustiva de la génesis de la esfera pública. De esta forma, en el siglo XX, la figura de los medios de comunicación de masas fue incorporada en las nociones de espacio público y esto fortaleció la interpretación de lo público como aquello que tiene visibilidad. Desde este punto de vista, el espacio público se puede decir que es mediatizado en el sentido de que es funcional y normativamente indisociable del rol de los medios de comunicación. Es decir, en el espacio público capitalista, los ciudadanos comunes no pueden convertirse en interlocutores directos. Aquí las instituciones políticas y los medios de comunicación cobran relevancia. Bien, en los estudios de género, por el contrario, los espacios público y privado son abordados desde una perspectiva que atiende a las características de ambos espacios y a partir de ahí se analizan los roles de varones y mujeres, sus competencias y posibilidades de desarrollo, al tener como punto de partida la subordinación de las mujeres en la sociedad. Villagrán cita los trabajos de Teresa del Valle para mostrar las generalizaciones que se hacen cuando se sitúa a las mujeres en los espacios público y privado. Aquí, dichas generalizaciones promoverían estereotipos y reducirían las posibilidades de conocer la movilidad de las mujeres en la vida social. De esta manera, la invisibilidad de las mujeres sería fortalecida por la adopción a roles fijos, construyendo estereotipos bajo una concepción naturalizada de lo femenino, masculino, mujer madre, mujer ama de casa, madre y esposa. Bueno, podemos pasar al siguiente, por favor. Ahora voy a hablar un poco sobre el concepto de Shippers, quien hace un intento por aplicar el marco analítico de Connell, que es quien habla sobre la masculinidad hegemónica. Y bueno, ella se cuestiona la existencia de una feminidad hegemónica. ¿Es posible hablar de una feminidad hegemónica? Bueno, ella dice que no es posible porque toda feminidad, desde el punto de vista de la teoría de género, implica una subordinación masculina. Sin embargo, hay algunas feminidades que tienen una hegemonía mayor, o bueno, una categoría, una jerarquía mayor en la sociedad, que serían aquellas feminidades que se someten más al dominio masculino. Y por otro lado, ella dice que todas aquellas feminidades que, por ejemplo, mostraran la fortaleza física y autoridad, o que legitiman, por ejemplo, que legitiman cualquier otra actitud que ha sido más asociada a la exclusividad de los varones, bueno, todo este tipo de feminidades que no se subordinan a la hegemonía masculina, serían consideradas como conductas desviadas y estigmatizadas por no cumplir los ideales del sistema en cuanto a la feminidad, ¿no? Bueno, parto hablando sobre esto. ¿Podemos pasar la siguiente diapositiva, por favor? Muchas gracias. Bueno, para hablar de este trabajo, para hablar de que estoy hablando de representaciones sociales de las mujeres en los medios de comunicación, ¿no? ¿Quiénes, a partir de estas teorías de género, cómo podemos leer este tipo de representaciones? Bien, el objetivo de este trabajo es hacer un análisis crítico del discurso feminista sobre las noticias que cubrieron las marchas que ya mencioné, del 8 de marzo, 15 de septiembre y 28 de septiembre en los periódicos Universal y Milenio. Y la hipótesis que guía esta investigación es que los periódicos digitales, como medios de comunicación, actúan como un espacio público de representación que difunden información pública. En este sentido, las imágenes y discursos que representan a las mujeres transitan por espacios públicos virtuales donde se reproducen representaciones normativas de género. Menciono esto porque al inicio, cuando contextualicé, hablé de cómo los estudios de comunicación hablan sobre la construcción del espacio público, ¿no? Y que es muy diferente a los estudios de género porque parece que hay existe este sujeto universal, ¿no? En los estudios de comunicación donde se habla de lo público y lo privado, pero no se habla desde ninguna perspectiva de género, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, voy a hablar rápidamente de la metodología de este trabajo. Es un análisis crítico del discurso feminista, que es una metodología que surge a partir de una reflexión sobre el análisis crítico del discurso, principalmente desde la perspectiva de Van Dijk.
quien, bueno, plantea como objetivo estudiar las relaciones de poder en los discursos, pero lo plantea como una forma efectiva, como una metodología para contribuir de manera efectiva a la resistencia contra la desigualdad social. Entonces, más tarde, Lazar, que es la autora que cito para realizar este análisis, ella dice que el análisis crítico del discurso feminista sería entonces una mirada crítica sobre las relaciones de poder, que implica ver críticamente las relaciones de desigualdad de poder, pero basadas en las cuestiones de género, ¿no? Una mirada feminista respecto a los discursos. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, voy a hablar aquí rápidamente. Se analizaron, es un estudio cualitativo, se analizaron 8 noticias y las categorías de análisis discursiva fueron realizadas a partir de los estudios de Butler, Shippers, McCall y Villagrán, y también desde un marco de Van Dijk. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, esta metodología tiene por objetivo, no sé si se alcanza a ver, la metodología tiene por objetivo analizar las noticias, ¿no? Entonces, las noticias son analizadas a partir de superestructuras que serían, por ejemplo, los titulares, los leads, el cuerpo de la noticia, y después estaríamos hablando de microestructuras, que serían las microestructuras semánticas. Con semánticas, bueno, son las palabras, las frases, y también hablamos de estructuras retóricas y estilísticas, ¿no? Que serían las metáforas, metonimia, ¿no? Y otras transformaciones sintácticas, ¿no? Que se utilizan en los discursos. Bueno, aquí solamente traje unos ejemplos traje pocos ejemplos por cuestiones de tiempo, pero me gustaría que analizáramos estas noticias. Por ejemplo, en la primera es del periódico Milenio, del día 9 de marzo de 2020. La cabeza del periódico nos dice: nos quitaron todo, hasta el miedo, así fue la marcha del 8 de marzo en la Ciudad de México. Bueno, las autoras, podemos ver que todas las autoras, o la mayoría de las autoras son mujeres quienes escriben esta noticia. Luego nos vamos a leer, que sería el contenido, bueno, de qué nos habla esta noticia. Principalmente sería, dice: activistas y colectivos de mujeres realizan en la Ciudad de México 2 movilizaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer en contra de la violencia de género y los feminicidios. Bueno, aquí vemos cómo contextualiza la nota. Y después nos vamos inmediatamente aparece un subtítulo que nos dice donde se reportan algunos lesionados y donde nos dice que se reportan 4 policías y 3 heridos en la marcha, ¿no? Automáticamente la noticia pasa de hablar sobre la marcha a pasar a un tema de seguridad, ¿no? En el cual hubo lesionados, en el cual se presentan otro tipo de situaciones, ¿no? Nos dice: autoridades reportaron que el ERUM atendió 38 personas, de las cuales 3 necesitaron hospitalización, mientras que una de las policías posiblemente sufrió una fractura de tibia y peroneo. O sea, automáticamente cambió el tema de la noticia de un párrafo a otro, primeramente hablando de un tema social y automáticamente pasa a un tema de seguridad, ¿no? Donde hay lesionados y tal. Bueno, después nos presenta otro subtítulo que nos dice que Beatriz Gutiérrez Müller rechaza la violencia, y aquí nos dice: la escritora Beatriz Gutiérrez Müller hizo una publicación en Facebook en la que se observa cómo una mujer lanza un objeto explosivo en contra de los policías, ¿no? Bueno, nuevamente vemos que la noticia pasó de hablar de la marcha feminista a principalmente enfocarse en un tema de violencia y de seguridad, y donde se representa a los movimientos feministas como movimientos violentos, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Aquí nos habla: el coronavirus cambia las formas de manifestarse por el 8M en el mundo. El lead de la noticia dice: las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer se han visto afectadas por el coronavirus, pues las marchas se han cancelado en varios países, ¿no? Bueno, esta noticia, o sea, como que conjuga el tema de las manifestaciones, pero inmediatamente el tema que cobra mucha relevancia es el coronavirus más que el tema de la marcha, ¿no? Bueno, el cuerpo de la noticia inicia diciendo: las marchas de grupos feministas por el Día de la Mujer se sucedieron hoy en distintos lugares del mundo, aunque las celebraciones en las calles se han visto afectadas por el coronavirus, ¿no? O sea, inmediatamente también coloca el tema del coronavirus como un tema que digamos que quitaría protagonismo al tema de la marcha en sí. La segunda
El segundo párrafo nos dice, el miedo al COVID amenaza con dejarse notar en las grandes marchas del 8M previstas en Europa y América. Bueno, nuevamente la noticia principal parece ser el COVID-19, ¿no? Bueno, voy a hablar un poco sobre los siguientes párrafos, que obviamente también traen algunas selecciones semánticas, asuntos. Nos dice, por ejemplo, la tarde de este miércoles, diversos colectivos feministas participan en la megamarcha 25N en la Ciudad de México para exigir la erradicación de la violencia en contra de la mujer, ¿no? Aquí sí, aquí ya finalmente habla un poco de las demandas del movimiento feminista, pero más tarde nos habla, grupos feministas intentan vandalizar Palacio Nacional, el cual es resguardado por elementos de la policía, ¿no? Es decir, nuevamente se vuelve a hablar de vandalización, se habla nuevamente de un tema de seguridad en cuanto a la marcha, más que sobre las demandas, ¿no? ¿Podemos pasar al siguiente ejemplo, por favor? Bueno, ya este sería el último ejemplo que nos hablaría sobre, es sobre la marcha también del 25-11 del periódico Universal. Marcha feminista por el 25N sí llegará al Zócalo, es de Sheinbaum, ¿no? Sin embargo, la jefa de gobierno señaló que, sin embargo, es una cláusula de posición que se ocupa mucho en los periódicos o en los discursos para hablar como, para cambiar el tema, ¿no? O para contraponer el tema, para decir, es decir, la marcha sí llegará, pero, bueno, si tienen objetos peligrosos que puedan dañar a terceros, se aplicará el protocolo para la actuación policial. Este es el lead de la noticia, forma parte de la superestructura, es decir, de las partes más visibles de la noticia, y ya nos está hablando de que antes de que hubiera una manifestación ya se empieza a prever que habrá objetos peligrosos, ¿no? En el contexto nos dice la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que sí se permitirá el ingreso al Zócalo capitalino del contingente que se manifestará, ¿no? Y nuevamente nos muestra una cláusula de oposición y nos dice, sin embargo, que si las manifestantes tienen objetos peligrosos que puedan dañar a terceros, va a entrar el protocolo para la actuación policial, ¿no? O sea, nuevamente se presenta como el movimiento feminista como un movimiento agresivo, vandálico y tal, aunque sean en algunos casos y no sea en su totalidad, al final la representación pública del movimiento feminista se ha dado de esta forma, ¿no? Por lo menos en estas noticias que estamos viendo. En un subtítulo, no criminalizamos la protesta social. Y luego nos dice, ante la manifestación que se registró ayer en la Fiscalía de Justicia, donde un grupo acusó que el gobierno está criminalizando la manifestación, ¿no? Entonces, nuevamente se habla de criminalizar a las manifestaciones. Bueno, ya finalmente las conclusiones, ya estamos terminando. ¿Sí? Perdón. Las conclusiones serían que las estructuras y contenidos de las noticias se enfocaron en temas complementarios a las demandas de las marchas feministas, como temas de seguridad y salud. Los movimientos feministas fueron representados con atribuciones ligadas a violencia y vandalismo. Y bueno, los resultados que arrojaron esta investigación es que los medios de comunicación digitales presentaron a los movimientos feministas a partir de concepciones normativas de género, ¿no? Este concepto que hablaba sobre shippers de la hegemonía masculina y de las feminidades parias o feminidades desviadas, ¿no? Todas aquellas que no se subordinan al ideal de feminidad de la sociedad patriarcal, bueno, pues estarían principalmente representadas como negativas, ¿no? Y por tanto estarían reproduciendo las desigualdades sociales, ¿no? Eso sería todo y pues muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Bueno, muy interesante también la investigación que haces a los medios de comunicación, a los periódicos, y qué importante ir teniendo los referentes de las manifestaciones públicas, de lo que exige el movimiento feminista. Muy bien. Bueno, pues lamentablemente otro de las ponentes que iba a compartir su trabajo no pudo llegar. Nos acaban de decir que no va a presentar el trabajo. Entonces, bueno, pues voy a presentarme ahora yo, porque también voy a dar un trabajo. Bueno, yo soy Angélica Lucía Damián Bernal, profesora del Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras. Mis líneas de investigación son espacio, violencia feminicida. Actualmente estoy llevando también una investigación de corte interseccional con mujeres con discapacidad. Y el trabajo que yo voy a presentar es un avance de lo que estoy muy inquieta por seguir profundizando. Lo titulé Los espacios de sororidad
en el ciberespacio en los tiempos de confinamiento. Es un trabajo que surge con la inquietud de saber de lo que estábamos viviendo en el confinamiento a partir de todas las crisis sociales que se empiezan a dar en las distintas latitudes, por la incertidumbre de saber qué iba a pasar. La incertidumbre del presente, del futuro, de lo que estábamos viviendo al inicio de la pandemia, de todo ese estrés que actualmente persiste, y todo lo que ha traído el confinamiento, la muerte de las personas, de los familiares queridos, del miedo a enfermarte, del miedo a perder tu empleo, y la cercanía o lejanía de estar en contacto con otras personas, ¿no? El miedo al espacio público. Todo esto lo hemos ido indagando a partir de entrevistas, de encuestas y de trabajo con profesoras y profesores de la universidad y de grupo con mujeres, en el sentido de cómo el confinamiento ha traído pues estas crisis sociales. El rompimiento con las parejas también ha sido muy fuerte, un problema que se está dando. Y ante todas estas crisis, las deserciones escolares, la violencia contra las mujeres, la desolación, la triple carga de trabajo, ¿qué podríamos hacer? Entonces, una investigación que hago en conjunto con una colega médica, Nora Ibarra, nos dimos a la tarea de preguntar qué estábamos viviendo las y los docentes. Y preguntamos a profesores de las carreras, de distintas carreras y a nivel licenciatura, lo que estábamos viviendo, esto a principios de marzo. Y lo que encontramos es que sí había una tendencia mayor de las profesoras para afrontar la situación en el confinamiento por medio de los apoyos, y no así para los profesores. Entonces, uno de los temas que inspira esta investigación es que las mujeres sí recurrimos a pedir ayuda, a pedir espacios entre las mujeres. Ese acompañamiento para fortalecer nuestra salud emocional, para tener espacios de contención, para poder tener esos acompañamientos y sobrellevar las situaciones difíciles que enfrentábamos. Entonces, bueno, esta investigación que yo hago con una querida colega médica, Nora Ibarra, me da la pauta a mí para preguntar qué espacios vamos buscando en estos tiempos de confinamiento. Y en ese sentido, pues uno de los recursos que hemos tenido es el ciberespacio y las comunidades virtuales, que Iván Díaz, geógrafo, menciona que el Internet va creando comunidades con base en intereses comunes, estableciéndose nuevos tipos de relaciones a través del espacio virtual y surgiendo nuevas formas de socialización. En ese sentido, a partir de lo que estamos viviendo de confinamiento, me di a la tarea de buscar cómo mujeres feministas van construyendo a través de la web espacios de encuentro para brindar un respaldo a otras mujeres, a otras personas en estos tiempos de confinamiento, y cómo estos grupos van siendo muy necesarios y muy oportunos para dar esa contención. Entonces, las comunidades virtuales o cibercomunidades, como las llama Iván Díaz, se van construyendo a partir de esas afinidades, intereses comunes, en donde hay intereses para abordar estos temas que estamos viviendo en el marco de la pandemia y ir reconstruyendo la comunidad en el ciberespacio. Entonces, bueno, la investigación tiene un enfoque de la geografía feminista que va indagando cómo los espacios que estamos construyendo en el confinamiento van dando la posibilidad de llevar en nuestra persona
ciertas transformaciones con las colectividades que vamos construyendo. Entonces, a partir del seguimiento que yo voy haciendo en el ciberespacio y que sé que compañeras sóricas y solidarias ofrecen a la comunidad, entrevisté a una psicoterapeuta feminista, no sé si la conozcan, María Amparo de la Vega. Ella, a partir de que empieza el confinamiento, empieza a hacer un conversatorio, pues principalmente con pacientes que han requerido de sus servicios, pero también ella ofrece esta plataforma al público, es abierto, y se da la tarea de preguntar cómo nos encontramos, cómo estamos en los tiempos de confinamiento. Y ahí pues va llegando distintas personas para compartir sus experiencias. Entonces yo lo primero que marco en el contexto es pues las crisis de pareja, el miedo al desempleo, el miedo a enfermarte, el que puedas tú morir. Entonces, todas estas reflexiones se van compartiendo colectivamente en el sitio web que ella construye, que genera cada domingo a las 8 de la noche. Y es muy interesante ver cómo se van ahí dando los espacios de escucha. Entonces, bueno, en una entrevista que yo le hago justo para este trabajo, ella menciona, las mujeres sí nos encargamos del cuidado. Y fueron las mujeres las que empezaron a hablar de las fragilidades, de la muerte. Fueron las mujeres las que empezaron a compartir que se había enfermado, o incluso el caso de una persona que un familiar había muerto. Y todo eso facilitó la cercanía. Entonces, bueno, con este testimonio podemos ver que en el ciberespacio se están construyendo esas relaciones sociales de escucha, de acompañamiento, que son muy necesarias y son muy oportunas en estos momentos de crisis sociales. El testimonio de un grupo, de un varón que asiste a este conversatorio, es que dice, yo entré a este grupo por tener la necesidad de estar en contacto con otros. Ya en otras ocasiones me había redituado acercarme a otros y sé que es muy necesario estar en conexión y estar conectados con otros en forma amable y en confianza. Y si nos sentimos mal, solo aceptar que eso pasará y no tratar de cancelar la realidad, solo aceptar el momento. Es un varón que asiste frecuentemente a este conversatorio y que escribió esta experiencia, ¿no? Entonces, a partir de lo que se va construyendo en el grupo, de las experiencias que ahí se van dando, empiezan a darse estos lazos sóricos, que es muy interesante. Ahorita les digo por qué, pero bueno, voy a leer este otro testimonio, ya el último de otra de las asistentes que va. Yo me siento muy cansada. Quizás se me juntó la tristeza. Falleció una compañera feminista y fue el primer aniversario luctuoso de mi sobrina. Quiero darme tiempo para descansar. Justo por esa pérdida de los rituales, de cómo la gente muere en los hospitales, la muerte ha cobrado otra dimensión. Hola, yo me siento muy cansada, triste, entre la enfermedad de familiares, amigos, el exceso de trabajo, la presión de los padres de familia. De pronto siento que no puedo más. Es como sentir una energía muy pesada. Me hace sentir lenta. Estos son algunos de los testimonios que se comparten en este conversatorio. Y el tema es que sí se ha dado un acompañamiento entre mujeres para fortalecer nuestra salud emocional, para enfrentar las incertidumbres, las crisis sociales que estamos atravesando en las distintas latitudes del mundo. Ese acompañamiento, escucha y terapia grupal entre las mujeres solidarias puede producir espacios de sororidad, lo cual va a depender de las relaciones entre mujeres para fortalecerse entre sí y ante las distintas situaciones que están enfrentando. Entonces, bueno, esto sería como un primer acercamiento a la investigación que yo quiero seguir desarrollando, porque sí apostamos a que las relaciones compartidas, las relaciones cuando se van tejiendo entre las mujeres,
van produciendo esos espacios de solidaridad y de sororidad. Y en ese sentido, la sororidad, la alianza entre mujeres, sí lo va cambiando todo. Para Leslie Morgan, indica que la sororidad es clave para que las mujeres empiecen a trabajar con personas que entienden sus problemas. Supone una nueva forma de mirar a las mujeres que te rodean, desde el respeto, el cuidado mutuo y creando redes para cambiar las estructuras de poder. Entonces, en ese sentido, lo que se va construyendo en el ciberespacio, pues sí va a responder a la trayectoria de las integrantes y de las mujeres feministas que acudan a estos espacios. Pero sí se requieren de unos espacios más íntimos y más cercanos para que las mujeres ahí puedan construir y puedan ahí compartir sus experiencias. Este es un primer avance de lo que yo sondeé a una escala un tanto más general. Pero tengo el trabajo hecho con mujeres que trabajan en grupos de mujeres, en donde ahí sí estos conversatorios no son públicos, sino que son talleres en los cuales pues hay una guía, una mujer que va guiando ciertas temáticas y que ahí sí se van vertiendo las experiencias y esos consejos que se da una a otra por el espejeo que se da y de lo que se detecta que se está viviendo o de lo que se ha vivido, surgen esos lazos sóricos. Y esos lazos sóricos son los que apostamos para ir transformando esas estructuras de poder. Entonces, por un lado, vamos viendo que sí se van dando estos encuentros públicos en donde asisten varones, asisten también de distintas partes, pero por otro lado están los grupos de mujeres que ahorita el hecho de poder tener esos espacios propios, esos espacios de escucha y de guía, pueden cambiarnos el estado de ánimo y darnos cierta contención con trabajos guiados, psicológicos, de respiración y de relajación y de meditación. Entonces, bueno, para ir cerrando, construir nuestros espacios de escucha, de acompañamiento para nuestra salud emocional, contribuye a la sororidad para enfrentar las incertidumbres y las crisis sociales. El acompañamiento de la terapia grupal guiada, pues es muy importante por todo lo que ahí se va dando, las experiencias, por la escucha que se da, por la comprensión y el espejeo. Esto sí se requiere de un espacio íntimo para poder entablar la confianza entre las asistentes y poder mirarse y fortalecerse. Como reflexiones finales, la enfermedad del COVID-19 ha estado al revés en nuestra vida social, en nuestra vida laboral y cotidiana. Cuando terminemos el confinamiento, la vuelta no será la normalidad. ¿Por qué? Porque faltan aquellas personas que se murieron, esos familiares. Faltan muchas de ellas. Y pues ese regreso a la normalidad no va a ser nada fácil. Hace rato nos cuestionábamos cuando regresemos a clase, pues la realidad no será como era antes del COVID. Esta crisis que está a nivel internacional nos ha dejado muchas enseñanzas y nos ha dejado también la posibilidad de valorar lo que se tenía y cómo podemos ahora construir desde nuestra realidad, pues sí creo que si vamos juntas será más fácil y sí creo que para poder enfrentar la realidad requerimos de esos trabajos de redes y sí requerimos ir juntas, porque solo así será más fácil. Muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Voy a leerlas de ya. ¿Cómo abordar las implicaciones éticas que vienen con los informantes mediante las aplicaciones como Grid y Tinder? Esta la formula Eric Rubin. ¿Dónde pueden encontrar la investigación? Joaquín Antonio Robles pregunta, ¿qué otros abordajes metodológicos te permitieron complementar la propuesta de investigación?
¿Quieres contestar en 5 minutos, por favor? Sí, claro, muchas gracias por las preguntas. Si alguien quiere la investigación, yo la tengo, entonces, no sé si pudieron ver mi correo electrónico, con toda confianza me pueden escribir y yo se las comparto con mucho gusto. Justo qué bueno que preguntan sobre las implicaciones éticas, ¿no? Porque eso es muy importante, ¿no? Porque no es como en una investigación en donde siempre se dice que hay que tener como una cierta, por un lado, una empatía con lo que estamos investigando, con quienes estamos investigando, pero por otro lado también tener distancia, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, para mí en lo personal ha sido muy importante como tener una distinción entre mi vida privada y mi vida de investigador, ¿no? Y que es bastante difícil con estas aplicaciones porque pues las tenemos instaladas en el celular y pues casi todo el día estamos conectados a internet, ¿no? Una de las cosas es también que cuando yo hacía esta investigación, yo estaba soltero, no tenía ninguna vida de pareja, entonces en ese sentido también era más fácil, ¿no? Hoy en día que ya tengo pareja, también implicaría otras cuestiones éticas, no solo hacia mis participantes, pero también hacia mi pareja, ¿no? Y yo creo que esa multiplicidad de compromisos que tenemos como investigadores son muy importantes. Luego también veo la cuestión ética en lo que concierne las capturas de pantalla, ¿no? Que creo que son importantes, que yo no publiqué, en el trabajo no las incluí, pero sí las utilicé para mi trabajo, para recordarme, ¿no? Porque a veces una imagen es mucho más elocuente que mucho texto o que mis reflexiones que siempre se me van por todos lados. Entonces creo que eso también es importante, ¿no? Que si bien es un espacio pues abierto, eso no quiere decir que nosotros podemos venir y tomar todo e irlo publicando en todos lados sin ningún consentimiento, ¿no? Por parte de quienes investigamos. Y en la última pregunta de los abordajes metodológicos, bueno, no lo profundicé mucho porque pues el tiempo es limitado, pero también estoy muy consciente de las fallas o de las limitaciones, ¿no? Del enfoque que nosotros adoptamos. Sobre todo, por ejemplo, no logramos incluir en nuestra muestra a las personas más grandes, ¿no? Pero eso no creo que se deba al hecho de que no las hay, sino más bien que cuando en Tinder uno pone que tiene 20 años, pues alguien de 50 o 60 no necesariamente va a querer interactuar, ¿no? Entonces ahí sí, creo que si se retoma esta investigación, sí creo que deberíamos complementarlo. Lo que se me ocurre es tal vez complementarlo con algunos acercamientos fuera de línea, ¿no? Que podría hacer más fácil el reclutamiento de los sujetos. Creo que eso sería todo. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, hay un par de preguntas y muchísimas felicitaciones a todas las personas que pusimos. Para Dalinda, ¿qué acciones está llevando la Universidad Autónoma de Nayarit para prevenir la violencia contra las estudiantes? ¿Hubo expulsiones de la universidad a los estudiantes agresores? Hola, mira, las acciones desde ya hace muchos años que se vienen haciendo son capacitaciones, talleres hacia el estudiantado de educación media superior y superior. También se hacen acciones como convocatorias a producir cortometrajes y videos, también fotografías, y en donde se ha tratado de transversalizar la perspectiva de género. No lo hemos logrado en toda la institución, pero lo estamos trabajando. Actualmente también se está trabajando en un protocolo de género, de violencia de género,
en donde pues podría responder a quien dice si hubo algunas sanciones. No las ha habido porque este protocolo todavía no está aprobado por el Consejo. Creo que eso sería, Angélica. Ok, muchas gracias. Bueno, también hay unas preguntas para Adriana. Muy interesante la ponencia, excelente investigación. Con este lente clínico, las formas en que los medios de comunicación estructuran las notas para elaborar un discurso antifeminista. Esa es de Eric Rubio. Bueno, es un comentario. Dice que ha participado en las manifestaciones y siempre ve lo mismo. La violencia durante las manifestaciones es más relevante que el movimiento. Es muy frustrante. ¿Hay alguna estrategia para evitar esas violencias? ¿Evitar la infiltración en el contingente? Esta es otra pregunta, que si habrá la oportunidad de compartir las presentaciones. Bueno, esta es para comité organizador. Se tiene pensado que se haga un libro electrónico con los trabajos. Una vez que concluya el congreso, se va a mandar la convocatoria para publicar los trabajos. Para Adrián, ¿podrías ampliar la idea sobre el cuestionamiento de que se hace de la subordinación femenina? No le quedó muy claro, y el nombre del autor que cita sobre esa idea. Ese la hace Georgina Amina Anquino Pérez. No sé si quieras contestar estas. Bueno, sí. Sobre las estrategias para infiltración, bueno, eso no es como muy lo que yo estoy estudiando, pero coincido bastante con que debe haber estrategias, ¿no? Para que realmente se garantice la seguridad y la legitimidad del movimiento feminista, ¿no? Desafortunadamente en México pues tenemos una realidad que fomenta este tipo de infiltraciones políticas, ¿no? Como que todo, en cualquier movimiento social se infiltran ideologías políticas, desafortunadamente, ¿no? Ahora, en cuanto a los medios de comunicación, pues sí hay diversas estrategias que se han hablado desde las organizaciones, ¿no? Cada vez más se habla de este tema desde las organizaciones, y lo que se busca es crear estrategias de capacitación para los periódicos, ¿no? Para los periodistas, mejor dicho, ¿no? Que realmente sean principalmente reporteras, pero no solamente tiene que ver con que sean mujeres, sino que sean mujeres que tengan una perspectiva de género, ¿no? O que sean, que conozcan realmente el movimiento feminista, ¿no? No es solamente ser sujetos mujeres que van a tener esta perspectiva, ¿no? Debe haber una capacitación para realmente crear una visión integral, una visión informada sobre lo que está sucediendo y no sesgada, ¿no? Ahora, sobre el concepto que yo hablaba, es sobre el concepto de Shippers, principalmente. Bueno, yo trabajo con Butler, que habla sobre la normatividad de género, y luego hablo con Shippers, que tiene un trabajo que habla sobre la hegemonía femenina. Yo decía que ella critica el marco analítico de Connell, que habla sobre la hegemonía masculina, y entonces ella llega a la conclusión de que no puede haber una subordinación masculina, pero no puede haber una hegemonía femenina, porque porque de acuerdo con él, la hegemonía masculina existe porque hay una subordinación femenina. Esto es lo que habla este autor, ¿no? Que hay una subordinación femenina y que por tanto el concepto de mujer ya implica una subordinación, ¿no? Dentro de este sistema patriarcal. De esto es de lo que habla con él, habla mucho sobre el concepto de dominio masculino, ¿no? Que sería una construcción simbólica, ¿no? de los roles de género, en el cual, bueno, él también habla de una perspectiva interseccional en la cual pues existe una hegemonía masculina, que cuál sería, bueno, sería este sujeto heterosexual, principalmente blanco, principalmente de países del norte, o sea, un sujeto que de una clase media, media alta o alta, ¿no? Este sería este sujeto quien
ejercería la mayor dominación masculina frente a otros sujetos que también son masculinos, pero que pueden que pueden tener un papel de subordinación, ¿no? Que serían hombres más pobres, hombres homosexuales, hombres negros, ¿no? O de algunas otras minorías raciales, indígenas, ¿no? De países del sur. De esto habla Connell, y entonces el trabajo que hace Shippers es una reflexión sobre, ¿es posible hablar de una hegemonía femenina en este contexto? Bueno, nos dice que no, porque si el dominio es principalmente masculino, entonces por el hecho de ser mujer ya habría una subordinación, ¿no? Lo que sí nos dice es que existen categorías, ¿no? O jerarquizaciones femeninas, quienes estarían en posiciones de privilegio más que otras en este sistema, y serían aquellas que se subordinan al dominio masculino, ¿no? Aquellas que, por ejemplo, representan más estos roles establecidos por este sistema, ¿no? Roles tradicionales, más de lo que se conocería la feminidad, ¿no? Roles más vinculados a la ternura, al espacio privado, a roles tradicionales, ¿no? De lo que hablé cuando me refería a esta subordinación femenina, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, hay un par de preguntas para mí. Bueno, saludo a las colegas feministas que están conectadas. Luis Reza dice, felicidades a todas las ponentes. Bueno, una de las preguntas que me hacen es qué opino de las mujeres trans excluyentes, antisororas por su transfobia. Bueno, pues considero que lo que tenemos que ir tejiendo todas las personas es identificar cuáles son esas relaciones de poder que nos afectan a todas las mujeres, incluyendo a las mujeres trans, qué estructuras misóginas están ahí de por medio. Tenemos que siempre estar formateando nuestros chips, independientemente de nuestra orientación sexual. Si ubicamos que entre mujeres hetero o trans no tendríamos por qué estar rivalizando entre nosotras, ¿no? Sino más bien ubicar cuáles son estas relaciones de poder que nos siguen fragmentando y que nos siguen rivalizando y enemistando a las mujeres. Entonces, en ese sentido, pues yo daría la alternativa de ir pensando qué comunes denominadores tenemos todas. Pues son esas relaciones de discriminación y de opresión y que nos afectan en el cuerpo. Entonces, ¿cómo vamos transformando nuestros chips? Pues ir ubicando que la pandemia nos afectó a toda la sociedad en su conjunto. Y a partir de ir construyendo esos lazos sóricos es que podemos ir confrontando esos poderes patriarcales, misóginos, sexistas, que nos están dividiendo más. Entonces, en ese sentido, si nos reconocemos en nuestras disidencias, en nuestras diversidades, en nuestras orientaciones y disidencias sexuales, podemos ir avanzando más. El enemigo no somos una de la otra, o sea, como nos ha querido vender el sistema capitalista patriarcal. Más bien tenemos que ir construyendo espacios sóricos, solidarios. De otra forma, pues va a ser cada vez más difícil ir desmontando esas prácticas sexistas que nos afectan. Entonces, pues yo lanzaría como la posibilidad o la propuesta de cómo nos reconocemos en nuestras diferencias y cómo nos vamos enlazando todas, ¿no? O sea, por eso yo al final cerraba. Solas, pues es muy difícil, pero juntas va a ser más fácil. Ahora, estas crisis que estamos enfrentando de los desempleos, de las enfermedades, pues son en donde tendríamos que apostar esos trabajos colectivos. Y pues también las mujeres trans en estos tiempos de confinamiento realizaron un trabajo de cuidado muy importante que tendríamos que también reconocerles. Entonces, pues lo hallo muy criticable, muy lamentable esas exclusiones, ¿no? Entonces, pues tendríamos que ir
pensando en los reconocimientos de las compañeras, independientemente de su orientación sexual. Luego está una participación también de Adriana, muy importante, que comenta, perdón, de Marisol Torres, interesante la ponencia que presento, que le hizo pensar la posibilidad de compartir el ciberespacio, pero al mismo tiempo también debido al confinamiento pudo ver que hay algunos casos que las mujeres sobre todo no tienen un espacio privado, no tenemos espacios propios. Exactamente, este tema es crucial en los estudios de la geografía feminista porque pues con el confinamiento los espacios personales y los espacios propios de las mujeres se van reduciendo, aparte pues son espacios en donde está compartiendo toda la familia, todos los integrantes de la familia, el espacio doméstico. Y pues sí van reduciéndose estas oportunidades. Por eso el ciberespacio, cuando hay alguna feminista que ofrece estas redes sociales de trabajo y de escucha, pues confluyen ahí distintas personas. Y la posibilidad de que te pueda alguien escuchar y tú puedas también espejearte en la experiencia de la otra persona, brinda la posibilidad de sentirse acompañada. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que seguir buscando esos espacios propios, esas habitaciones propias, que muy difícilmente por el sistema en el que vivimos lo tenemos siempre que buscar y construir. Por eso la geografía feminista también está muy ocupada de cómo producimos otros espacios colectivos de todas y de cada una. Y ahí es donde las integrantes de estos ciberespacios es quienes consolidan estos espacios de escucha. Piden también el correo de Jan, por favor, si lo puede compartir. Luego, a ver, hay una para Jan que dice, si se identifica en su investigación a personas en condición de discapacidad. Esta la hace Laura del Carmen Muñoz Guzmán. La voy a agrupar ahorita ya, porque cada vez nos queda menos tiempo, y para quienes vaya yo nombrando, vamos ya pensando las respuestas. Eva Citlali Jiménez, querida geógrafa, compañera, qué bueno que estás en esta mesa escuchando, me pregunta, bueno, menciona, saludos a todos los ponentes, interesantes reflexiones. Las redes de sororidad han sido fundamentales en este tiempo pandémico. ¿Cómo se pueden dar continuidad a ese entramado de apoyo en un contexto presencial, cuando el cara a cara puede ser inhibidor? Esta interesante pregunta, ahorita la respondo. ¿Cuál es el correo de Jan? Por favor, si lo puede compartir. Aquí ya lo puse en el chat de Zoom, es J. Kasnik, Kasnik, @colmex, colmex.mx. Muchas gracias. Le encantó a Carla Estefanía García el trabajo de los espacios virtuales. Muchas felicidades a todas y todos y todes. Adriana, ¿existe algún medio que no desvirtúe el motivo de las marchas y que trate verdaderamente el de la violencia de género? Y bueno, hacemos este corte, por favor. Si quiere contestar Adriana y después yo. Perdón, Adriana, Jan, y después yo, el de las personas con discapacidad, Jan. Entonces, por favor, en ese orden. Sí, desafortunadamente creo que hoy en día, bueno, no he monitoreado todos los medios de comunicación de México, pero en general he seguido la cobertura de las marchas. Me parece que no existe un medio de comunicación que no aborde el tema de la violencia, desafortunadamente. Creo que
Por un lado, es porque realmente existen estos actos de violencia o existen estos actos que las propias feministas han legitimado, ¿no? En su discurso al decir que vamos a quemar todo porque lo requiere la demanda, ¿no? Ante un silencio absoluto del gobierno, ¿no? Entonces siempre han tenido esta cobertura. Sin embargo, creo que el problema es solo enfocarse en esa cobertura, ¿no? O sea, las demandas están ahí. Sí ha habido varios medios de comunicación que han hecho, por ejemplo, entrevistas, incluso he visto en Milenio, por ejemplo, incluso he visto con Aristegui, o sea, incluso, es decir, de alguna forma parece como que se avanza porque los movimientos feministas cada vez más y los académicos y todos estos grupos que promueven o que están demandando estas acciones han hecho bastante crítica respecto a esto. O sea, no se ha quedado ahí, siempre han dicho como por qué se criminaliza el movimiento y tal. Sí ha dado cobertura también. Sin embargo, me parece que se sigue dando una cobertura mayor a una imagen muy negativa del movimiento feminista. Yo creo que sí debemos caminar hacia un marco regulatorio de medios de comunicación que ya se ha planteado, ¿no? Sobre el prohibir la violencia de género, y me parece que también debería entrar de alguna forma el que los movimientos feministas no se criminalicen, ¿no? O que se dé un enfoque mayor a una cobertura mayor a las demandas y una cobertura menor a lo que pasa en la sociedad, pero creo que sí es un camino bien largo porque desafortunadamente los propios periodistas tienden muchísimo a criminalizar el movimiento, a buscar la nota por ese lado, y creo que hay muy poca capacitación a los comunicadores y a las comunicadoras para que puedan tener una visión de lo que es realmente una perspectiva de género en la comunicación, ¿no? Creo que hoy en día, desafortunadamente, no tenemos este tipo de profesionales, ¿no? Bueno, claro que los hay, pero desafortunadamente no es la mayoría. Bueno, sería eso, básicamente. Jan, por favor. Gracias. Sí, gracias. Muy brevemente, en esta investigación no incluimos a las personas con discapacidad, pero me parece que sería muy, muy interesante, y lo digo porque uno de mis otros temas de investigación que me apasiona mucho es trabajar sobre los derechos de las personas con discapacidad intelectual, sobre todo, ¿no? Y sí, creo que eso sería muy, muy interesante, sobre todo porque también ya la sexualidad de las personas con discapacidad, cualquier sea el tipo de discapacidad, yo creo que ya está, por lo menos por lo que yo vi en la investigación que hice sobre este tema en España y en Francia, ya es algo a lo que interesa a los poderes públicos, ¿no? Entonces, creo que por aquí también hay mucho que indagar, y sí creo que, no sé si estas aplicaciones u otros espacios digitales, sí creo que sería interesante estudiarlos desde esta perspectiva de qué pueden aportar a las personas con discapacidad. Sí, muchas gracias. Bueno, respondo la pregunta de Citlali. Pues sí, estos espacios de acompañamiento de las mujeres han sido clave para no estar solas, para poder tener esos trabajos de espejeo. Sin embargo, sí se requiere para una mayor profundidad ese trabajo más íntimo con la profesional psicóloga que vaya teniendo ese acompañamiento. Y a lo mejor ahí los grupos sí tienen que ser no más de 5 personas para que justamente cuando se den estos círculos de mujeres se dé la oportunidad de compartir. Y pues normalmente hay un trabajo ético de la profesional, en este caso, pues el trabajo que María Amparo de la Vega ha ofrecido de tiempo atrás ha sido muy
muy propositivo. En una de las entrevistas que yo le hago a una de las integrantes que acude con constancia a estos círculos, me dijo dos elementos muy importantes. Uno, que sí es importante la escucha, el acompañamiento y el que estén ahí reunidos 50 personas. Pero a su vez tiene que haber un trabajo ya más personal y más íntimo, porque tampoco ahí se van a abrir las personas a compartir problemas un tanto más personales e íntimos. Entonces, el grupo de mujeres, cuando son ya grupos reducidos, sí permite ir juntas y ese espejeo. Y ahí, pues sí, a lo mejor va a dar pena al principio compartirlo en persona, lo que te está pasando, ¿no? Pero cuando ubicas que a otra de las integrantes le pasó lo mismo años atrás o que está viviendo una situación similar a la tuya, esas penas se van haciendo menos. Entonces, justo ahí estaría esa solidaridad y ese acompañamiento entre las integrantes y la profesional, ¿no? Entonces, María Amparo tiene un trabajo muy importante, ha formado y ha sacado también a otras personas, ¿no? Me compartió el caso que tuvo una terapia virtual de un joven homosexual que su papá lo corrió de su cuarto y que su cuarto era su oficina. Entonces, el joven tenía muchos problemas con el padre. Pues claro, porque con el confinamiento los espacios personales se van haciendo colectivos, pero en este caso fue una invasión en la intimidad del hijo, ¿no? Entonces les dio la terapia por Zoom y ahí fue que al papá le cayó el 20 de que estaba siendo invasivo del espacio de su hijo. Pero entonces esa ya es otra dimensión, a otra escala, trabajar personalmente estos temas. Y el colectivo, pues sí, se requiere también de otros espacios y de la terapia también personal e individual. Entonces, otra entrevista que yo le hago a Trini Gutiérrez, que también ella es muy asidua a este espacio, y me dice, es que sí es importante ir y compartir y escuchar, pero no nos conocemos todos, ¿no? Porque ahí lo que haces es escribir. Entonces no estás de cara de face con face, ¿no? Todos. Entonces se requieren estos espacios colectivos para ahí decirle, pues estamos viviendo todas estas crisis porque así ha sido por las pérdidas de familiares, de empleo, el cortar con la pareja, ¿no? Todo eso pues es como común en muchos casos, pero ya un trabajo ya más profesionalizado sí se requiere tanto individual y grupal, pero más íntimo y más cortito. Bueno, vamos a ir cerrando la mesa. Voy a leer otra serie de preguntas nada más y ya les pediría a los ponentes que vayan pensando como en una conclusión de lo aquí presentado. Por favor. También hay otra pregunta para Dalinda. Si se denunció esa violencia que nos compartiste y cómo se procedió. O sea, ahorita es muy importante también lo que tú nos dices sobre el que ya se estén conformando estos marcos jurídicos y estos protocolos. Entonces, a partir de que si ya se están estos protocolos universitarios de atención a la violencia, si se hizo esa denuncia. Si quieres ir cerrando. Sí, no, bueno, mencionar que no se hizo ninguna denuncia. El taller tenía como propósito que conocieran e identificaran las violencias por las que transitaban, tanto en el espacio digital como en el espacio hogar, casa. Fueron también mencionar que fueron testimonios que se enviaron de alumna a docente y no fueron testimonios públicos, ¿sí? No, lo interesante aquí, lo importante es, como les decía en un principio, no creemos que nuestra juventud conoce las violencias y las identifica,
pero aún así con tantos cursos, talleres y con todo este camino trabajado, lo que nos hemos encontrado es que tenemos que seguir y empezar y empezar y empezar con cada generación. Entonces, uno de los objetivos era que lo reconocieran y creo que al atreverse a decir lo que pasaba, y eso fue solamente una parte de las que les compartí, hay muchos más testimonios. Bueno, creo que con eso ya vamos de ganancia. No podemos dar y decir ya lo hemos hecho todo, ¿no? Mientras no existan los protocolos para la eliminación de la violencia en la universidad, porque ahorita por más que quisieran denunciar, no hay un espacio a donde lo hagan y no hay un personal capacitado para atender esas denuncias. Y pues de mi parte agradecer el espacio, muchas gracias a quienes hicieron sus preguntas y compartieron esta tarde con nosotras. Les pediría que en 1.5 minutos cierren, y porque ya nos quedan 5 minutos. Entonces, por favor, Jan y Adrián. Bueno, yo nada más también agradecer a las personas por las preguntas. Ya me llegó el correo, por cierto, y para quienes tengan más preguntas, pues también con mucho gusto, voy a contestarlas porque sí, creo que fue un espacio muy, muy fructífero, pero también, en 15 minutos, pues no podemos compartir todo, ¿no? Entonces, mucho gusto también para mí conocer a todos los demás trabajos y muchas gracias. De cualquier forma va a estar el café para que todos puedan ahí contactar a las personas que escribieron sus preguntas, van a poder estar en comunicación con él. Adriana, por favor. Bueno, pues las ideas que ya compartí, nada más reforzarlas, la importancia de seguir colocando, yo creo que también como una pauta feminista, el papel de los medios de comunicación. No siempre está en las pautas feministas, no siempre está como una crítica, pero no como una pauta. Y yo creo que también es importante que vaya cobrando cada vez más espacio para que de alguna forma se pueda combatir esta violencia simbólica que realizan los medios de comunicación. Y por otro lado, bueno, pues también creo que como feministas tenemos que construir un discurso comunicativo en común para fomentar que ese discurso llegue realmente a los medios de comunicación, ¿no? Un discurso de representación propia. Bueno, y finalmente, pues agradecer al Congreso, a los organizadores del Congreso. También fue un gusto conocer a los ponentes de esta mesa, mandarles un saludo a la gente que nos vio y pues muchas gracias a todos. Ojalá que este periodo de confinamiento, este periodo de COVID, pues sea llevadero para todos. Gracias. Bueno, yo voy a responder simultáneamente las preguntas que están en la web. Muchas gracias por hacerlas. Bueno, la metodología para ir produciendo estos espacios, pues tiene que ver con las profesionales en los temas psicológicos para llevar ese acompañamiento. Yo como geógrafa feminista los fui pensando por la necesidad que detecté que las mujeres sí buscamos como apoyos o como respaldos. Entonces, justo con la investigación que publiqué con Nora Ibarra, me llamó mucho la atención que sí las mujeres están en búsqueda de estos espacios. Entonces, a partir de lo que ubico de compañeras solidarias, es que sí es desde ahí que los que están pensando estos espacios para compartir con otras personas y con otras mujeres. En política de prevención ayudaría muchísimo estos espacios de contención de la prevención de violencia contra las mujeres, porque justamente ahí nos vamos enredando y nos vamos fortaleciendo las mujeres. Y así es como el feminismo ha tratado de dar frente a la violencia contra las mujeres. Cuando estamos juntas, pues va a ser más propositivo llevar opciones de solución al problema de la violencia contra las mujeres, que se da en las distintas latitudes y en los distintos espacios. Entonces, juntas
pues vamos a ir derribando a esas prácticas patriarcales. Por eso la sororidad sí es la respuesta que yo he encontrado en el sentido de acompañarnos para hacer frente a este problema. Y mencionaban también que en Veracruz se hizo los talleres, que ahí es muy importante el trabajo que hacen las feministas para prevenir. Entonces, los talleres de mujeres son espacios colectivos para irnos fortaleciendo. Solamente así vamos a ir produciendo espacios juntas a partir de nuestras diferencias. Y bueno, pues yo antes de cerrar la mesa, porque nos queda un minuto, quiero agradecerles a todas las colegas que estuvieron en esta mesa. Me gustó mucho el trabajo que están haciendo en Nayarit, en las redes de mujeres, es lo que va a prevenir el trabajo, ¿no? La universidad es clave para poderlo hacer. Jan, pues qué bueno que también tengas tú este lente para prevenir esas violencias y esos abusos, no romantizar esos espacios, ¿no? De encuentros sociales y sexuales. Y Adriana, pues qué gusto que estés haciendo ese seguimiento para que no se tergiverse el feminismo. Los medios de comunicación tienen que estar del lado de las feministas. Se necesitan feministas solidarias que transmitan otros mensajes. Aprovecho también para darle las gracias a Jorge y al ingeniero Cano de la Facultad de Filosofía y Letras. Me encantó que hoy estuviéramos juntos en esta mesa y pues todo el trabajo que han hecho de respaldo a nuestro congreso ha sido muy importante. Pues les seguimos invitando a que en una hora más sigan las otras mesas y bueno, pues buen provecho a todas y todos y pues sigamos conectados. Muchas gracias.